Buenas tardes, chicos, sean ustedes bienvenidos a una sesión más de primer año de secundaria de la materia tecnología. ¿Y cuál es el tema del día de hoy? Vamos a hablar de máquinas y herramientas, ya que eso es pensar en sistemas tecnológicos. Bueno, iniciaremos con una pequeña reseña retomada del programa Aprende en Casa. Hace algún tiempo había personas que pregonaban las noticias. Esas personas recorrían las calles de los pueblos y gritaban los acontecimientos más importantes. Se llevaba a cabo de esa manera porque no existían medios impresos, como el periódico que nos informa sobre lo sucedido. Hay comunidades en donde aún se emplea este sistema y se anuncian los acontecimientos o eventos próximos. Posteriormente, el periódico desplazó a los pregoneros de aquella época. Gracias a la imprenta, la actividad se transformó y la forma de comunicarse se fue innovando. En la actualidad ya no se emplean tanto los medios impresos y se ha dado paso a los medios de difusión digital. A continuación, en esta sesión, lo que haremos es comparar dos contextos socioculturales o históricos, donde una herramienta, máquina o proceso técnico tuvo una repercusión trascendente. También identificaremos cómo los aspectos socioculturales influyen o influyeron en la creación del uso de técnicas. El ser humano, a través del tiempo, ha creado distintas maneras para comunicarse. Dejen cambio de diapositiva. Entonces, dijimos que el ser humano, a través del tiempo, ha creado distintas técnicas para comunicarse. Desde el origen de la humanidad hasta nuestros días se han innovado diversos medios para realizar esta importante tarea. La transmisión oral fue importante, pues era una manera efectiva y directa de que las personas pudieran informar y comunicarse entre sí. Sin embargo, la información seguía sin llegar a toda la población, es decir, no era masiva. A través de la historia podemos identificar las diferentes y variadas innovaciones que han influido en la manera de informar y comunicar, así como la forma de relacionarse entre la sociedad. Es importante también considerar el contexto social y cultural en el desarrollo y aplicación de todos estos ejemplos, pues la sociedad era diferente cuando el pregonero anunciaba las noticias. En esa época no existían técnicas ni los medios con los que contamos actualmente. Y de igual forma, la cultura que imperaba cuando se creó la imprenta era pues totalmente diferente a la que hoy vivimos. Con el cambio de contexto histórico, el contexto sociocultural también cambia y podemos verlo en diferentes momentos históricos de la humanidad. Pasamos por la transmisión oral, que fue uno de los eventos más importantes. Y también se dio a través de juglares, cuya labor consistía en entretener y comunicar de manera cantada las noticias, así como los acontecimientos de los diferentes lugares. Posteriormente surgieron los panfletos, los cuales dieron origen a los carteles, y con el tiempo se fueron innovando estos en diferentes medios de comunicación, hasta llegar a nuestros días con los medios de comunicación digital. Hoy en día para nosotros es muy fácil entrar a un buscador como Google y poner noticias y nos aparecen. También podemos ver las noticias a través de la televisión, también podemos oír las noticias en la radio. Entonces, la transmisión o la intención del ser humano para comunicar fue innovándose. Y ahora pues tenemos la facilidad de que podemos ver a través de internet, de un dispositivo digital como es una tableta, un celular o una computadora. Nosotros podemos enterarnos de los eventos más relevantes y no solamente de los de nuestra comunidad, como por ejemplo en el caso del pregonero, él comunicaba lo que ocurría a sus alrededores, y aquí nosotros ya tenemos la posibilidad de conocer lo que ocurre hasta el otro lado del mundo. Por ejemplo, cuando ocurrió la pandemia del coronavirus, nosotros, aún estando aquí en México, nos enteramos lo que ocurría del otro lado del mundo, donde en la comunidad de Wuhan surgió el coronavirus en el continente asiático. Entonces,
Ahí podemos ver claramente el beneficio que nos ha traído la innovación de la forma en que se comunica el ser humano. Y un ejemplo de esto también fue la fotografía, ya que la creación de la fotografía representó un gran avance para el registro de la imagen gráfica, pues reproducir una imagen se lleva a cabo en menos tiempo del requerido que una pintura, además de que más personas eran capaces de aprender los gestos técnicos para usar las máquinas fotográficas, y así no se limitaba a pocas personas se dedicaran a la pintura o fotografía. Entonces, vemos aquí la evolución de las cámaras fotográficas y tenemos algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, en las cámaras fotográficas análogas, pues se requería un rollo fotográfico que se debía mandar a revelar, y esto nos consumía más tiempo, porque en lo que mandaban a revelar el rollo, pues no te entregaban inmediatamente tu fotografía. Después, el revelado era un proceso que requería de varios insumos y tiempo, además de tener conocimiento del mismo. Es decir, no cualquier persona podía hacerte el revelado, o no cualquier persona contaba con las herramientas para hacer el revelado. Las fotografías siempre tienen que ser en papel fotográfico, es decir, no podía ser en cualquier tipo de papel y tenía que tener cierta calidad, además de que eran costosas. Tenían fotografías limitadas, dependiendo de la capacidad del rollo fotográfico. Entonces había de 20, 50, 100. Entonces tú tenías que tener una toma muy específica y no gastar tantas tomas para obviamente no gastarte tu rollo. Aunado a esto, no podías ver las fotografías hasta que las revelabas. Y tenemos las digitales. Las digitales ahora son de fácil acceso, pues ya se encuentran en los celulares y podemos tomar muchas. Son mucho más ligeras y fáciles de manejar. La manipulación de las fotografías mediante el software de edición nos permite hacer ajustes de color, incluso editar las fotografías al momento. Incluso si nosotros nos tomamos una selfie, pues le podemos poner un fondo, le podemos poner un papel tapiz, le podemos poner un filtro e inmediatamente ya nos sale con esa aplicación. También una desventaja importante es que es la con la que nosotros tenemos la facilidad de perder los derechos de autor de las fotografías, y sobre todo cuando las subimos a las redes sociales. Entonces, pues aquí hay algo importante que debemos hacer, y es cuidar siempre qué tipo de material compartimos en nuestras redes sociales, qué tipo de fotografías, ya que con mucha tendencia suelen filtrar nuestras fotografías. Entonces aquí vemos un ejemplo de que la fotografía ha innovado tanto que la operación y el uso de las cámaras fotográficas requieren gestos técnicos más sencillos. Antes solo podían tomar fotografías las personas que tenían la capacidad técnica de utilizar una cámara. Y ahora, pues con las aplicaciones y con el uso de nuevos dispositivos, pues es mucho más sencillo. Las innovaciones técnicas también permitieron tener cámaras fotográficas que imprimían las fotografías de manera instantánea. Con la fotografía se ve potenciada la visión y también la memoria, pues al mantener almacenadas las fotografías podemos recordar momentos con mucho más detalle. Así que hoy en día la tecnología nos permite incluso poder tener fotografías clasificadas, y es posible identificar a las personas a través de una fotografía electrónica. Así que para cerrar esta sesión, comenta de qué manera piensas nos benefició la innovación de la fotografía. Y esto sería todo por esta sesión. Gracias y nos vemos en el próximo video.